¿Sabes qué sucedería si en la instalación que estás viendo está conformada por pipeta con su respectivo regulador de presión, conector y equipo? Si no tuviera el regulador de presión, ¿qué sucedería? Imaginemos escenarios. Para poder responder eso, tendríamos que decir que dependiendo del contenido de la pipeta, tendríamos una presión aquí antes del regulador, antes de este aparato. Y esa presión, si esa pipeta está llena, sería entre 90 y 120 psi. O sea, tenemos libras de presión aquí, saliendo 120 libras de presión. Es decir, una presión alta. Una presión fluctuando entre media y alta. Y también debemos saber que a medida que se va descargando esta pipeta, es decir, a medida que el usuario vaya utilizando el gas, entonces la pipeta se va consumiendo hasta llegar a un mínimo. A medida que esto sucede, entonces, la presión que entrega este reguladorcito, la presión entonces va reduciendo. Tan es así que al final en los quemadores de gas observamos puntas amarillas, llamas amarillas. No es ningún daño del quemador en sí, sino que es un indicativo que se está acabando, de que se está acabando el gas. Entonces, sin ese regulador, tendríamos una presión aquí en los quemadores de entre 90 y 120 si la pipeta está aproximadamente llena, y va reduciéndose. Pero ¿qué pasa? ¿A qué presión funcionan los equipos que trabajan con gas licuado del petróleo? Debes saber esto. Funcionan entre 28 y 33 milibares. Un poco más, un poco menos. Ese es el rango. Y si tenemos entonces funcionando aquí 120 libras de presión, recordemos que una libra de presión son 70 milibares. Y si este equipo solo necesita un tercio de PSI, tenemos, para hacer la comparación, tenemos aquí entre 90 y 120 PSI. Y tenemos aquí a la sal y necesitamos un tercio de PSI o medio PSI. Necesitamos medio PSI para que funcione bien el quemador. Entonces tenemos un grave problema allí. No tenemos la presión que nos está funcionando. Primer problema. Entonces el equipo no va a funcionar. Y segundo problema, tenemos una gran presión en esa cocina. ¿Y qué pasa si tenemos una gran presión en una cocina? Si tenemos una presión alta en una cocina o una presión media en una cocina. Si por si no sabías, la presión hay que regularla dependiendo de la cantidad de personas, de seres vivos que están habitando o que circulan por cualquier sitio. Al interior de una vivienda, entonces, tendremos personas constantemente en un espacio reducido y esa presión tiene que ser baja. Es decir, estamos hablando de presiones entre 0 y 2 psi. Pero ¿qué hace que la presión se reduzca? Bien, entonces ahí es donde entramos con nuestro resorte. ¿Qué hace el resorte para que la presión se reduzca? ¿Desde cuánto? Desde 90, 120, 70 psi. Recordemos que depende de cuán llena esté la pipeta. Hasta medio psi. ¿Qué es lo que hace que eso se reduzca? Entonces esa es la función del resorte, articulado obviamente con los otros componentes del regulador. ¿Cuáles componentes del regulador? Pues tenemos el obturador, ¿cierto? Tenemos los pivotes que tenemos aquí, estos pivotes. Tenemos que están articulados con las palancas, que pueden tener esta configuración
o pueden tener otra, pero la función es la misma. Transmitir el movimiento a esto que tenemos aquí, que es un disco que está unido a una membrana. Bien, cuando se compra un regulador, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le debe entregar calibrado. Bien, esta presión de salida yo la puedo variar. ¿Cómo se puede variar esa presión de salida? Se puede variar cambiando la longitud de este resorte, es decir, estirándolo o encogiéndolo. Pero cuando usted lo vaya a poner a trabajar, él debe tener no un vaivén, no un estiramiento y un encogimiento, sino un punto exacto, donde la resistencia de ese resorte, o sea, la que se opone a que esto sea estirado, esa resistencia es la que determina la presión con la que sale aquí el gas. Pues bien, entonces la presión de salida en un regulador, la presión de salida del gas en un regulador depende del resorte, y el resorte a su vez está hecho de diferentes materiales, presentando cierta resistencia. Ese resorte, si yo quiero que me lo entreguen para trabajar este regulador que es específico, digamos, para este tipo de instalaciones con pipeta, pero es aplicable y extensivo a los otros reguladores de presión en registros, a la entrada de una unidad con gran volumen, con manejo de gran volumen, ¿cierto? Más poderosos inclusive, pero el mismo sistema de funcionamiento. Esto se calibra desde la parte de encima, desde aquí, con un destornillador. Esta parte es esta parte de aquí. Entonces girando hacia la derecha o girando hacia la izquierda, yo obtengo más o menos presión. Cuando el regulador está calibrado, no hay que estarlo moviendo, no hay que estarlo moviendo aquí, no señor, ya está calibrado. Entonces, ¿qué hace ese resorte? ¿Qué hace ese resorte? El resorte entonces ya quedó calibrado, eso se llama el punto de seteo. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Entra el gas, este obturador inicialmente está aquí. Cuando el usuario acciona la perilla, entonces hay una demanda de gas. Hay una presión que se ejerce sobre ese obturador que está aquí, y entonces el obturador se corre a esta nueva posición. Al correrse a esa nueva posición, mediante este sistema este engranaje de pivotes y palancas, empuja este platillo hacia arriba. Al empujar ese platillo, que no puede llegar sino hasta cierta parte, entonces se amplía esta cámara y la presión, y con eso me garantiza una presión de salida constante. El volumen de la cámara, los cálculos de volumen de cámara, más la presión, más variaciones, más variaciones de temperatura que puedan existir en el lugar, que sean aproximadamente constantes, procesos isotérmicos, me garantizan que voy a tener una presión de salida aquí constante. Bien, pero todo depende de quién, de este resorte. Si yo ahora te pregunto entonces cuál es la función del resorte en un regulador, entonces yo creo que estarías de acuerdo conmigo en decir que es el responsable de la presión de salida, articulado con otros elementos. Ahora viene otra pregunta. Si es posible cambiarle el resorte a un regulador de presión. Pues sí, si le cambiamos el resorte a un regulador de presión, estamos cambiando la presión de salida. Pero el resorte también tiene una capacidad.
de manejo de gas. Entonces todo tiene que estar de acuerdo, lo uno con lo otro. ¿Qué hacen algunos técnicos? Simplemente como no se consiguen a veces los reguladores en el país y traer un regulador de afuera es muy costoso, entonces pueden cambiar el resorte si es que necesitan aumentar o reducir la presión por fuera de los rangos que este resorte le puede dar. Además hay que decir que los resortes vienen en diferentes colores de acuerdo a la presión de salida y es como una referencia para poderlos distinguir. También están codificados y todo depende pues del fabricante y del modelo. Claro está que hay un estándar internacional. Ese es un tema del cual trataremos en videitos posteriores. Bien, si le parece útil o le pareció útil este video, entonces nos puede apoyar aquí con el me gusta. De hecho, esperamos sus comentarios, muy valiosos para nosotros, los leemos y los respondemos. Puede suscribirse al canal si quiere estar recibiendo este tipo de información en su correo o notificaciones en su celular. Y una vez que se suscriba, pues si le da la campanita, activa las notificaciones para estar enterado de lo que sucede y de lo que publicamos. Muchas gracias, hasta la próxima.